Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, animosos, tenemos que procurar hacer lo mejor de nosotros para aprender algo nuevo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Todos los días por eso, y escuchamos lo que el Señor nos dice desde la Biblia. Nosotros tenemos en la Biblia 73 libros. Niños, ¿cuántos libros hay en la Biblia? 73. Y ahí tenemos que aprender siempre. 46 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? 46. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Niños, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. Y entonces todo eso tenemos que aprender, tenemos que saber, porque es tan importante para nuestra vida. Desde ahí nosotros entendemos el mensaje de salvación. Y bueno, vamos a ver un poco cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender en este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridas niñas, ¿cuál es el tema que vamos a reflexionar? La expulsión del paraíso. La expulsión, queridos niños, fuera de aquí. La expulsión del paraíso, porque algo sucedió con Adán y Eva, que no fueron obedientes con Dios, le desobedecieron y entonces viene la expulsión del paraíso. Vamos a escuchar primero esa narración, queridos niños. A ver qué nos cuenta la Biblia desde el libro del Génesis. Ustedes tengan, como siempre, su Biblia. Desde ahí, queridos niños, comiencen a leer, comiencen a escuchar y sobre todo vamos a reflexionar. Vamos a escuchar a nuestra amiguita que nos lee entonces desde la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo lo viviente. Enseguida, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer 2 vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara en la tierra de la que había sido formado. Habiendo también expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros escuchamos y ahora sabemos lo que significa para nosotros, queridos niños, lo más importante, lo que Dios nos dice en su mensaje y nos cuenta por qué el hombre fue expulsado del paraíso y les puso a los ángeles, a los querubines, dice, para que cuide de ese lugar. Vamos a presentarnos y vamos a saber quiénes son estas niñas que hoy nos acompañan para aprender cosas lindas con Jesús. ¿Cómo te llamas, querida niña? Hola, padre. Hola a todos. Mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa, que viene a acompañarnos para aprender cosas lindas con Jesús. Y vos, niña, ¿cuál es tu nombre? Hola, padre. Hola a todos. Mi nombre es Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien. Entonces, Emma, que está también aquí con nosotros para aprender cosas lindas con Jesús. Y tenemos que nosotros mismos ayudarnos, ¿verdad? Todos juntos
para que papito, para que mamita nos ayude también a aprender. Por eso que hay que preguntarle a papá y a mamá. Y al mismo tiempo, queridos niños, entre nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que leer, tenemos que reflexionar y tenemos que preguntar, porque tenemos que dar siempre razón de nuestra propia fe, queridos niños. Y bueno, vamos a volver nosotros enseguida. Ustedes tengan ahí su Biblia, tengan un cuadernito para escribir, porque volvemos enseguida a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y todos los días, entonces, niños, una gotita del agua, una gotita de la catequesis, una gotita para nuestro conocimiento. Pero eso es importante, queridos niños, no se pierdan nunca. Y ustedes ya saben, queridos niños, que todo eso lo van a encontrar en Facebook,
lo van a encontrar también en YouTube. Y entonces ahí en Ñande Yarañe, nuestro programa Aprendiendo con Jesús, que ya son muchos programas, vayan mirando y vayan aprendiendo los temas. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridas niñas? La expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso, fuera de aquí, le dice, porque no le obedecieron. Y bueno, vamos a entender y por eso le vamos a pedir aquí que nos lea en este momento a Melissa lo que significa esta expulsión del paraíso. Nada más morder el fruto prohibido, Adán y su mujer perdieron su pureza e inocencia. Comenzaron a sentir vergüenza por caminar desnudos sobre la tierra. Luego buscaron hojas para taparse. Se dieron cuenta que desobedecieron a Dios. Entonces Dios llamó a Adán y le dijo: ¿acaso comieron el fruto que les prohibí? Adán le contestó: mi mujer me convenció de comer el fruto prohibido. Entonces, queridos niños, escuchamos una partecita. ¿Cuál es el motivo? El motivo por el cual Dios, fuera de aquí, les dice, porque desobedecieron. Dios les dijo, ustedes no pueden comer de ese fruto que está en el centro del jardín, ¿verdad? Pero ellos, sin embargo, desobedecieron porque cayeron en la tentación de la serpiente, como nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y después hay una palabra que dice que se sintieron desnudos totalmente. ¿Qué quiere decir eso, queridos niños? No significa simplemente que estaban sin ropa, sino que estar desnudo significa, queridos niños, haber perdido tu propia dignidad. ¿Quién sos vos ante los demás? ¿Quién sos vos ante tu propia familia? ¿Quién sos vos ante la sociedad? Eso es sentirse desnudos. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Por eso decimos que ellos desde ese momento comienzan a sentir vergüenza. ¿Qué es lo que comienzan a sentir, queridos niños? Vergüenza. Vergüenza de estar desnudos, pero desnudos porque hicieron el mal, desnudos porque no cumplieron con la palabra de Dios. Eso significa estar desnudos. Y ahora, Emma, ¿cómo continúa nuestra historia de que Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén? Eva dijo: la serpiente me dijo que coma del fruto prohibido. Entonces Dios castigó a la serpiente, arrastrándose, comiendo tierra todos los días. El castigo de Eva fue dolor al dar a luz a sus hijos, y el castigo de Adán fue trabajar para conseguir alimentos. Y para proteger el huerto de Edén, Dios colocó un querubín. Muy bien, queridos niños, así sigue entonces nuestra narración. ¿Se dan cuenta lo que dice? Viene el castigo. Pero ese castigo, queridos niños, no es simplemente porque Dios, yo te voy a castigar porque hiciste mal. No. El castigo de Dios, queridos niños, escuchen bien lo que les voy a decir, es consecuencia de nuestras acciones. Si yo me porto mal, queridos niños, la consecuencia de lo que yo estoy produciendo porque me porto mal es lo que cae sobre mí, queridos niños. Eso es lo triste. Eso es lo que cae sobre nosotros. Entonces, queridos niños, es importante que nosotros entendamos. Es importante, queridos niños, que nosotros verdaderamente hagamos un camino para responder y obedecer a Dios. Porque si no, vienen todas estas consecuencias que son negativas para nosotros, como ahora estamos escuchando. El ser expulsado del jardín, queridos niños, quiere decir que nosotros ya no estamos cumpliendo esa orden y ese deseo de Dios de hacer bien las cosas. Y es por eso que nos vamos del jardín, nos vamos de esa posibilidad de ser felices y comenzamos a amargarnos. Dice, comerás polvo. Justamente es una forma de decirte que esta es una cosa triste en tu vida. Vas a sentir dolor durante el parto, le dice a la mujer. Significa, queridos niños, que ese es el dolor de toda nuestra vida cuando nosotros no nos portamos bien con Dios. Y al hombre le dice, tú tendrás que trabajar siempre para ganarte con el sudor de tu frente. Significa, queridos niños, que ese es como ese dolor inmenso que nosotros, por culpa de nuestras desobediencias, estamos llevando cada día. Entonces, queridos niños, nosotros estamos reflexionando sobre un tema muy importante. Niñas, díganme de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? La expulsión del paraíso. Y estas son las consecuencias de esa expulsión del paraíso, ¿verdad?
con esas causas principales que fue la desobediencia. ¿Cuál fue la causa principal, queridas niñas? La desobediencia. La desobediencia a Dios, ¿verdad? Y después entonces continúa nuestra narración. Y ahora, queridos niños, vamos a volver enseguida, no se vayan, porque tenemos que seguir aprendiendo y seguir reflexionando en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, reflexionando, y hoy con un tema muy importante. Queridas niñas, ¿cuál es el tema que estamos reflexionando? La expulsión del paraíso. Expulsión del paraíso. Y decíamos que ahí entonces el hombre, como consecuencia de sus pecados, de su propia vida, de sus propias acciones, es expulsado del paraíso, queridos niños. Y la verdadera causa, queridos niños, es el haber comido del fruto, dice, es decir, el haber desobedecido a Dios. El no escuchar la voz de Dios que le pedía y que le decía, bueno, hijo mío, tenés que portarte bien, tenés que hacer bien las cosas. Y sin embargo, Adán y Eva no lo hicieron bien. Y esas consecuencias del pecado es la que hoy caen sobre nosotros. Y a eso, queridos niños, nosotros le llamamos el pecado original. ¿Cómo se le llama eso, queridos niños? El pecado original. Muy bien, el pecado original. Vamos a decir todos juntos, entonces, las consecuencias de nuestras malas acciones es ¿qué cosa? El pecado original. El pecado original. Niños, ahora ya casi terminando nuestro programa, es importante que hagamos cada uno como una síntesis y digamos, ¿qué aprendí hoy en esta catequesis? Entonces, Melissa, te hago la primera pregunta a vos para que también los niños vayan pensando y me digan ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que el castigo de Dios es consecuencia de nuestras acciones, es decir, nuestros pecados. Muy bien, consecuencia de nuestras acciones, queridos niños. Es decir, eso es lo que le llamamos el pecado. Pero somos nosotros quienes, queridos niños, nos castigamos a nosotros mismos porque no hacemos y cumplimos la voluntad de Dios. Y entonces, si no hacemos lo que Dios nos dice, que es lo cierto, y si hacemos lo errado, ¿qué pasa? Cuando uno hace lo errado, te viene la consecuencia encima. Es decir, si yo tengo un cuchillo en mi mano y si hago así en mi mano y me corto, la consecuencia no es que Dios te castigó porque sos vos el que hiciste eso con tu mano, ¿entendiste? Sos vos el que te cortaste la mano. Entonces, queridos niños, así también es el pecado. Cómo nosotros usamos de ese cuchillo o cómo nosotros usamos de las cosas lindas que Dios nos ha dado. Algunas veces utilizamos muy mal nuestra libertad, nuestra forma de pensar, nos peleamos con los compañeritos, utilizamos mal las manos porque nos peleamos moquete, soquí y así, queridos niños. Bueno,
Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por haber desobedecido a Dios. Muy bien, es la desobediencia entonces, queridos niños, la causa principal por el cual Dios le dice bye bye, aquí no podés estar, porque has desobedecido, porque no hiciste eso que se te pidió, eso que se te mandó. Tendría que haber hecho muy bien y sin embargo no lo hiciste. Bueno, queridos niños, estamos concluyendo nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Pero antes de irnos ya, queridos niños, vamos a juntar nuestras manitos como siempre y vamos a rezar a nuestra Madre el Salve Reina, como todos nosotros conocemos, y vamos a ir aprendiendo también si es que hay alguno de ustedes que todavía no lo conoce bien de memoria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así entonces, queridos niños, después de haber pedido esa gracia también a nuestra Madre del Cielo, nos vamos despidiendo y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.